Bueno, vamos a ir hasta donde nos alcance el tiempo. No, yo no quiero quitarles tiempo a ustedes de su santo almuerzo, pero y vamos a ir hasta donde nos alcance para desarrollar el tema, ¿vale? Porque no nos vamos a pasar más. Vamos al texto, algunos textos. Mateo 28, todos los finales de los evangelios. Quiero, si nos alcanza bien el tiempo, quiero hacer una comparación entre la iglesia de Jerusalén y una iglesia que aparece en Hechos de los Apóstoles llamada la iglesia de Antioquía, ¿vale? Nosotros siempre, los cristianos, tomamos como referencia la iglesia de Jerusalén, le llamamos la iglesia madre, el modelo, pero uno va descubriendo a lo largo de la escritura que esta iglesia madre, esta iglesia fundada, establecida bajo un modelo apostólico y profético, bajo una unción del Espíritu, finalmente pierde toda su fuerza, pierde todo su vigor y aparece una iglesia llamada la iglesia de Antioquía, que es una iglesia netamente gentil. Todos los evangelios, Mateo 28, 18, por ejemplo, dice: vayan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos también dice, Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio de Lucas 24, 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan 21, aunque no aparece claramente el mismo mensaje de Mateo, Marco y Lucas, pero dice, cuando Jesús está con los apóstoles, le habla a Pedro y dice: apacienta mis corderos, apacienta mi iglesia, apacienta mis ovejas. Y Hechos de los Apóstoles está allí también la gran comisión. Hechos 1:6 dice: y me seréis, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús se encargó claramente. Me avisan cuando sean la 1:15, ¿vale? Para no pasarme, porque se me borró y ese reloj no lo entiendo allá porque, ya, listo. Jesús se encargó claramente de decir en todas sus últimas palabras: vayan y hagan discípulos. ¿Qué tienen que hacer? Vayan y hagan discípulos. El énfasis incluso no está en la predicación, aunque es una verdad profunda que no podemos descuidar, pero el énfasis del Señor en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos nosotros conocemos perfectamente todos esos textos. Ahora, la iglesia de Jerusalén, la iglesia en que nosotros llamamos la iglesia madre, tenía mucha riqueza. Primero, tenía todo el consejo apostólico. Estaban todos los apóstoles allí, salvo Pablo. Estaban Pedro, Juan y Jacob, que eran considerados las columnas de la iglesia. Estaba el concilio apostólico. Además estaban los 7 diáconos: Esteban, Felipe, Prócoro, todos ellos estaban allí. Tenía una riqueza, tenía una unción, una gracia. La unción del Espíritu había venido sobre ellos. Era la iglesia que siempre nosotros estamos apuntando. Ahora, cuando usted lee conmigo Hechos 4:32, mire, esto es como yo lo veo, como el paraíso de cualquier iglesia, como el Edén de cualquier iglesia. Todos apuntamos hacia allá. Hechos 4:32: y la multitud de los que se habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. No había pelea, no había discusión, no había conflicto, nada, nadie. Todo es de todo el mundo. Dice el verso 33 de Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. El verso 34: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Resumo este pasaje idílico, este pasaje que todos nosotros
lo vemos como iglesia modelo. Todo el mundo, dice Hechos, tenía un corazón y un alma. Todo el mundo tenía todas las cosas en común. Había una gracia, dice Hechos, abundante sobre todos los apóstoles. No había entre ellos ningún necesitado. Y si dice ningún necesitado, significa que todo el equipo ministerial, todo el equipo apostólico, ninguno de ellos tampoco carecía de nada. Usted puede ver apóstoles bien pagados, iglesia donde no había necesidad de nada, iglesia que nadie peleaba, iglesia donde todo el mundo estaba desprendido, más gracia, más unción, más una iglesia maravillosa que a todos nosotros nos gustaría tener. El problema está que en la mentalidad del Señor no estaba concebido precisamente ese pensamiento. Porque aunque uno lo ve y lo ve como una iglesia perfecta, pero nunca, según entendemos las 4 órdenes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, el pensamiento y la dirección del Señor nunca fue: solo quédense allí, hagan vida de iglesia, que no haya ningún necesitado, que no haya ningún problema, todo el mundo feliz. La orden de Cristo antes de partir a la casa del Padre es: vayan en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lleven mi palabra, hagan discípulos. Pero la iglesia toda estaba feliz, contenta, buenos cultos, buenos congresos, buenos expositores, milagros por doquier, gracia abundante. Y lo mejor es que nadie tenía necesidad de nada. A nadie le faltaba ninguna cosa. Pero Dios hace una cosa interesante. Hechos capítulo 8 verso 1: y Saulo consentía en la muerte de aquel discípulo, de aquel diácono llamado Esteban. Saulo consentía en su muerte, y en aquel día, dice la palabra, Dios se metió y les acabó la fiesta. Les echó a perder la relación tan maravillosa que la iglesia, la relación idílica del Edén que tenía. Dios se mete allí en medio de la historia y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba tranquila, contra la iglesia que no tenía ninguna necesidad, contra la iglesia donde ningún apóstol, ningún ministerio carecía de nada, contra aquella iglesia que nadie se peleaba, con aquella iglesia que todos tenían en común. Dios hace que aquella iglesia comience a ser perseguida. Y a nosotros nos parece raro por qué Dios les desarma la fiesta, por qué Dios les desarma ese paraíso de iglesia. Y entonces dice la palabra: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Como ellos no iban donde Dios les dijo que fueran, Dios les apaga la fiesta, y ellos, cuando son perseguidos, tienen que ir por la fuerza a hacer lo que no hicieron cuando estaban tan bendecidos. Fueron por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquel día, Dios, al ver su iglesia sin ninguna necesidad, una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de milagro, una iglesia donde todo el mundo estaba bien con todo el mundo, entonces Dios interviene a aquella iglesia, hermano, porque aunque parezca la buena voluntad de Dios que siempre la iglesia esté gordita, rellenita, cómoda, bendecida, yo a veces me atrevo a decir que lo peor que le puede pasar a una iglesia es no tener necesidad de nada. Porque cuando la iglesia no tiene necesidad de nada y la iglesia se acomoda, porque dice la palabra, usted tiene que leer la palabra, y dice que aún algunos sacerdotes estaban obedeciendo la fe. Y la iglesia, usted puede leer la palabra, y dice que la iglesia estaba contando con el favor del pueblo. Todo el mundo hablaba bien de la iglesia, los sacerdotes estaban obedeciendo, la iglesia era como lo máximo. Pero Dios dice no. Entonces dice la palabra que Dios toma a Esteban, así lo entiendo yo, y entonces la iglesia comienza a cumplir su propósito. Hechos 1 verso 8, usted dice 8 verso 4: pero los que fueron esparcidos, los que fueron sacados de aquella iglesia
del Edén, los que fueron sacados de aquella iglesia sin necesidad. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, ¿lo tenemos ahí? Ahí está. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué dice? Anunciando el evangelio. Oiga, a la fuerza, pero tenían, Dios dijo, ok, no entendieron el mensaje, Judea, Samaria, todo hasta el fin de la tierra. Como no entendieron el mensaje y la iglesia estaba tan bendecida, estaba tan plena, yo concuerdo totalmente con lo que dijo el apóstol Acuña. Si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, Dios nos va a obligar a hacer lo que tenemos que hacer. Porque cuando la iglesia pierde la razón de ser, la iglesia se desnaturaliza. La iglesia pierde su genética, pierde su sentido de ser. Y entonces usted va a ver nación tras nación donde han habido grandes avivamientos, donde han habido iglesias con un número tan grande de gente. Pero cuando la iglesia se acomoda, cuando la iglesia dice, ok, estamos bien, somos influencia, estamos llegando, estamos alcanzando, no hay, ya ves, no hay necesidad de nada. Entonces la iglesia, escúcheme, ha perdido su naturaleza. Entonces Dios hace, aquellos, dice Hechos 4:8, pero los que fueron esparcidos, los que fueron sacados de aquella iglesia de Jerusalén, aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, el evangelista, uno de los diáconos, estaba feliz sirviendo las mesas cuando su llamado era ser evangelista. Entonces Dios tiene que forzar a Felipe a ser esparcido para que llegara a Samaria. Y cuando estaba en Samaria, el evangelista, comisionado por Dios para evangelista, deja de servir a las mesas y cumple su ministerio. Pero si no, estaría ya en la iglesia bendecida, plena, sirviendo aún a las mesas, cuando el propósito y el destino eterno para ese hombre llamado Felipe era predicar el evangelio de Jesús. Y cuando llegó Felipe el diácono, Dios dice en la palabra que hacía grandes milagros, grandes señales, ponía las manos, los demonios salían, la gente se asombró y creyeron en el mensaje del evangelio. Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, nuevamente el mismo prisma, fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Yo creo que Esteban llegó al cielo y dijo, ¿era necesario? Yo me imagino a Esteban lleno de gracia, de unción, contendía. Llega al cielo y dice, ¿era necesario que me cortaras antes de tiempo? Y Dios dice, bueno, Esteban, ¿qué le vamos a hacer? Pero si no te sacrifico a ti, si no te apedrean a ti, te digo una cosa, la iglesia de Jerusalén hubiese permanecido allí quieta, gozando de la bendición del Señor. Y no estoy diciendo que no seamos bendecidos. Todo lo contrario, somos bendecidos, somos empoderados, podemos alcanzar niveles mayor de gloria, de unción y de posicionamiento, pero para cumplir la naturaleza de la iglesia. Es como la gente que llega arriba, que se proyecta, que llega, levantan una empresa para bendecir, para impactar la tierra, pero al término del tiempo usted los ve afanados, preocupados, solo en sus quehaceres y han olvidado la razón principal por la cual Dios les bendijo y desató una palabra sobre ellos. Entonces Hechos 11:19 dice que dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Esa iglesia madre que nosotros decimos, aquella iglesia que miramos como modelo, aquella iglesia que en un momento, y déjeme decirle cómo esta iglesia va a terminar. Voy a usar la misma palabra de Víctor, lapidario con esa iglesia. Total, ninguno de ellos está presente ahora y después si en el cielo quieren preguntarme alguna cosa, decir, sabes que no alcanzaste a escuchar el mensaje completo porque me cortaron el tiempo.
para quedar bien con ellos. Esa iglesia que dice Hechos no tenía necesidad de nada. Nada, no había necesidad de nada. Ningún ministro, si las viudas, si fueron atendidas, si toda la iglesia tenía, pregunte si algún apóstol también tenía necesidad de algo. No tenía necesidad de nada. Pero esa iglesia, según dice la palabra, Gálatas 2:9, vamos allí. Gálatas 2:9, así volando, y reconociendo la gracia que me había sido dada, la iglesia de Jerusalén, las columnas de Jerusalén, reconociendo la gracia de Pablo y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Verso 10, léalo conmigo. ¿Lo tiene? Verso 10. Perdido totalmente, ¿no? Gálatas 2:10. ¿Qué dicen los apóstoles? Reconocemos tu ministerio, Pablo. ¿Qué dice del verso 10? Solamente que nos acordásemos de quiénes. Oiga, ¿qué dice Hechos 4? Que aquella iglesia no tenía necesidad de. Ahora le están diciendo a Pablo, Pablo, no te olvides de los, ¿de cuál pobre? De la iglesia que no tenía necesidad de nada. Ahora la iglesia que no tenía necesidad de nada, pero que se desperfiló y no cumplió su ministerio, llegó a ser una iglesia, disculpe que lo diga, mendiga. ¿Por qué? Porque si la iglesia no cumple su propósito, Dios te quita los recursos para invertirlo en una iglesia que sí va a cumplir su propósito. Aquella iglesia que no tuvo necesidad de nada. Por eso uno, cuando todo está bien, cuando todo funciona bien, cuando todo está bien, uno tiene que entrar a preocuparse. Cuando todo está bien, cuando todo el mundo experimenta buenos cultos, buena presencia, buena gloria, donde no hay nadie, entonces uno dice, no, algo está mal aquí, tiene que haber oposición, porque si la iglesia cumple su propósito va a tener oposición, lucha, porque puede llegar un momento, hermano, en que nos conozcamos tan bien, que no haya nadie pelee, porque ya no es necesario pelear, porque todo el mundo sabe que ese es peleador y no me junto con ese. Entonces llega un momento en que todos estamos tan tranquilos, pero mientras hay un fluir de gente nueva en la iglesia, siempre van a haber conflictos y problemas. Y esta iglesia que no tenía necesidad de nada, dice la palabra en el libro de Gálatas, que Pedro, Juan y Jacob le dicen a este hombre llamado Pablo, acuérdate de los pobres. Esta es una iglesia, hermanos, que se volvió reticente a recibir a los gentiles dentro de la fe del Señor. Cuando el Espíritu Santo lleva a Pedro a la casa de Cornelio por la fuerza, entonces cuando él vuelve de la casa de Cornelio, la iglesia de Jerusalén, la iglesia que tenía el mandamiento ir por todo el mundo y hacer discípulos, la iglesia que Dios le dio esa orden claramente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hecho aquella iglesia, cuando Pedro vuelve de la casa de un gentil, aquella iglesia llama a Pedro a un concilio y le dice, hemos escuchado, sabemos que entraste a la casa de un gentil. Oiga, pierden la sensibilidad de los tiempos, porque el Señor les dijo, primero Israel, pero luego los gentiles. Y entonces cuando Dios quiere abrir la puerta a los gentiles, esta cosa, discúlpenme que se los diga así, pero cuando una iglesia se acostumbra a conocernos entre todos y llega un nuevo con olor a gentil y a mundo, son re pocos los hermanos que se acercan a Él. Yo tuve experiencias traumáticas, ¿no? Cuando me convertí al Señor. Tuve esas experiencias de amor que te brinda una iglesia acostumbrada. Y cuando llega una persona de afuera, ¿no? Entonces yo
cometí el trágico error de sentarme en la silla de la suegra de su pastor. Yo no sabía que en la iglesia los puestos estaban comprados. Y entonces ella, con tanta ternura y amor de una iglesia acostumbrada, porque oiga, esta cuestión es así, la iglesia se acostumbra, se sientan en los mismos lugares, hablan con los mismos, conversan con los mismos. Y cuando llega uno como Cornelio, cuando se abre el entendimiento, cuando Pedro es enviado con el propósito de Dios que la iglesia se abriera a los gentiles, la iglesia rechaza. ¿Por qué estuviste en la casa de un gentil? Es más, cuando mismo Pedro llega a la casa de Cornelio, dice amablemente, le abre la puerta y dice esta palabra llena de ternura: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío comer con un gentil. Mire el pensamiento. Entonces, cuando yo llegué a mi iglesia hace muchos años atrás, yo entendí que la iglesia no estaba preparada ni acostumbrada a recibir a alguien que viniese totalmente de fuera. Éramos expertos en pararnos en la calle frente a ellos, y frente a ellos decirle: a ti, alma perdida, te digo, hay una banca, y yo lo escuché cientos de veces, hay una banca reservada para ti. El problema es cuando yo me senté en la banca que no estaba reservada para mí. Y su mamá, pues pastora, me miró tiernamente, me dijo: salga, ese es mi asiento. Oiga, era la respuesta natural de una iglesia que proclamaba la salvación de los perdidos, pero que realmente no estaba interesada en la salvación de los perdidos. Yo me agradezco al Señor que me tapó la boca para no decirle algo que me hubiese arrepentido toda la vida. Pero cuando Pedro es usado para abrir la puerta para los gentiles, la iglesia que tenía una naturaleza de llegar a los gentiles, aquella iglesia cuestiona el llamado de Dios para los gentiles. Esa iglesia es una iglesia, hermanos, que finalmente usted puede ir entendiendo la palabra, que esa iglesia finalmente hace una fusión con los de la circuncisión, con la gente religiosa, con la gente que aún seguía guardando los ritos y las costumbres, porque es una iglesia que pierde la visión y la naturaleza y no se fueron. Escúcheme bien, esa iglesia no se fue renovando ni en la palabra, ni en los tiempos, ni en la visión de Dios. Y la iglesia finalmente, usted sabe lo que dice Gálatas: cuando vinieron los de Jacob, cuando vinieron los de la circuncisión, cuando Pedro vuelve, los de la circuncisión, cuando Pedro va a la casa de Cornelio con los de la circuncisión, entonces esa iglesia termina, hermanos, como muchas iglesias que nacieron en un empoderamiento del Espíritu, que nacieron por una palabra gloriosa, que por mucho tiempo las puertas se abrieron para que la gente fuese convertida. Si se pierde la naturaleza, si se pierde la visión, si se pierde la dirección, cualquier iglesia, hermanos, terminará siendo tan religiosa como aquella iglesia de Jerusalén. Y si yo no me saco esto, no fluyo más, ¿no? En los 5 minutos mejor ocupados del mundo, pierden. Le voy a decir una otra cosa. Cuando Pablo, ahí se vale. Cuando Pablo, Dios no quiere que terminemos nunca. Cuando Pablo sube a Jerusalén, ¿saben lo que dice Jacob, el patriarca de la iglesia? Le dice: mira, aquí hay 7 hombres que tienen obligación de pagar, tienen que cumplir el rito de la purificación. Lo que él dijo: la sombra,
ellos volvieron no solo a la sombra, que por último está bien, porque la sombra es verdad y luz, y la ley, si se usa legítimamente, es correcta. Pero ellos no solo volvieron a la sombra, sino que usted encuentra una iglesia obligando al apóstol de los gentiles a guardar un rito de purificación. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llega a Jerusalén, todo el mundo sabía, los de la circuncisión estaban preparados. Entonces Jacob no quería incomodar a los de la circuncisión. Jacob no quería que la iglesia se escandalizara. Jacob no quería tener problemas con nadie. Entonces toman a este revoltoso Pablo de la iglesia de Antioquía y le dicen: Pablo, para que las cosas estén en calma, porque dice, tú sabes cuántos de nosotros han obedecido la fe y son tan fieles a los ritos y a los mandamientos de Moisés. Entonces, para mantener la cosa en calma, para que no hayan problemas, para que no hayan conflictos, para que no se nos altere el culto, que están judíos, judaizantes, creyentes medio, para que la cosa esté en calma, te vas a tener que rapar. Lo obligaron a guardar un rito. La iglesia en Jerusalén, que Hechos 4 de los apóstoles dice no tenía necesidad de nada, donde había tanta gracia, tan abundante gracia, se vuelve pobre, se vuelve religiosa, se vuelve sin fuerza. Y finalmente, hermanos, cuando usted sigue estudiando la palabra, Hechos de los Apóstoles, aquella iglesia gloriosa, aquella iglesia que nosotros llamamos iglesia madre, deja de tener trascendencia en la tierra. Pierde toda su fuerza, pierde toda su esencia cada vez que la iglesia se desperfila. Y a mí en parte, aunque me duele lo que la iglesia se ha desperfilado en este tiempo, porque escúchenme bien, ni siquiera es una persecución abierta contra la iglesia. Todas las iglesias que han sido quemadas porque estaban en un lugar que fue quemado. Pero no es que aún se haya levantado una persecución. Pero ¿sabe lo que me alegra? Que en estos tiempos así se ve quién es quién. Pablo habla muchas veces de que qué bueno es que nos toleremos, qué bueno es que nos perdonemos, qué bueno es que nos tratemos como hermanos. Pero de repente escribe, qué bueno es también, dice, que hayan pleitos y conflictos, porque así se ve quién es quién. Oh, pastor, usted dice que de repente tenemos que pelear. Hasta sano es. Porque si ustedes un día se acomodan, porque escúchenme una cosa, que el Espíritu del Señor se manifiesta en medio nuestro no es evidencia de que vamos siempre en la dirección correcta, porque por 40 años la Shekinah, la nube de gloria y el maná bajaron cada día, pero ellos estaban dando vuelta en el desierto sin propósito y sin dirección. Que el culto estuvo bueno, gloria a Dios, porque lo necesitamos la frescura, la unción, la gracia. Pero no significa para nada porque hay unción, porque la gente llore, porque usted no sé si tiene tanto discernimiento, si es para saber si llora porque la palabra lo edificó, lo confrontó, o está llorando porque son las 1:00 y tiene que ir a almorzar, no sé. Pero esa iglesia que no tenía necesidad de nada, que todos los pastores estaban tan bendecidos, que nadie era dueño de nada, aquella iglesia terminó pobre, religiosa y careciendo de todas las necesidades. Y lo peor aún, Dios tiene que levantar otra iglesia. Y entonces vamos allí al otro modelo, la iglesia de Antioquía. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Hechos 11:19, hasta Antioquía. Verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, porque déjenme decirle una cosa, después de Hechos 4, me parece bien, después de Hechos 4, no se registra ningún milagro. Lo estoy diciendo de memoria, tal vez esté totalmente equivocado, pero después de Hechos 4 no se registra ningún milagro, ninguna señal, salvo Hechos 5,
donde Ananías y Zafira mueren porque se perdieron, ¿no? La gracia del Señor, ¿sabe lo que pasó? Se levantó. Si usted sabe de historia, si a usted le gusta la historia, yo he leído tanto historia de avivamiento, y cuando usted lee las historias de los avivamientos se provoca un celo y un hambre, y uno se mira y dice, estoy recorto como pastor. Pero todos los avivamientos tienen un inicio y tienen un término. Y escúchenme una cosa, le puedo decir, algunas iglesias donde hubieron los más grandes avivamientos hoy son cualquier cosa menos iglesia de Dios. Y de aquellos grandes hombres solo podemos leer biografías que impactaron su generación, pero no fueron capaces de transmitir el avivamiento, ni la gloria, ni la unción a otras generaciones. Y cada vez que un hombre muere y con él deja de haber una influencia, siempre, esta es la temática, siempre se levanta otra generación que no conoce al Señor ni la obra que Dios hizo por el pueblo. Cada vez. Así que antes que usted de esta generación parta, asegúrense de transmitir todo lo que tengan que transmitir, porque ninguno de nosotros puede quedarse con la unción acá en la tierra. Es que delegarla. Aquella iglesia de Jerusalén que tenía tanta gracia, que tenía tanta unción, Dios hace algo, de alguna manera toma aquella unción y la traslada a la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 4, 11, verso 21 dice, y la mano, ¿dónde? En Antioquía, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios mueve su mano de allá de Jerusalén, no porque Dios quiera cambiar los tiempos y las estaciones, hermano, porque vive el Señor que Dios no va a quitarnos una palabra mientras nosotros no dejemos de mantener activa y poderosa la palabra. Si parece que las visiones y las palabras proféticas de Dios se hubiesen terminado, es simplemente porque nosotros no las seguimos jalando para la tierra, no las seguimos activando, porque la palabra que Dios dio y soltó, esa palabra lleva y conlleva el poder activador para que la iglesia active de acuerdo a la palabra que Dios activó. Pero por alguna razón, como esta iglesia perdió su naturaleza y su llamado, la mano de Dios se levanta de allí y se posa sobre la iglesia de Antioquía. Hechos 11:22. Llegó la noticia allá a Jerusalén, a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. Llegó la noticia de lo que estaba ocurriendo allá en Antioquía, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Verso 23. Cuando llegó, ¿qué dice? Cuando llegó, ¿qué dice? Vio, ¿qué cosa? La gracia que la iglesia de Jerusalén perdió. Envían a un hombre, Bernabé, para que fuese a mirar si era verdad. Porque escúcheme, ellos pensaban que tenían patentada la unción, porque cuando Felipe baja a Samaria y los samaritanos creyeron y hubo milagros, hubo liberaciones, los apóstoles van e imponen su autoridad apostólica como si solamente sobre ellos el Espíritu Santo, porque no hay doctrina apostólica que solo los apóstoles impusieran las manos para que el Espíritu Santo bajara. No está escrito, porque no dejaron a Felipe si la unción hubiese bajado igual. Pero ellos pensaban que tenían patentada la unción. Ellos pensaban que solo ellos poniendo las manos la gente hablaría en lenguas. Pero cuando envían a Bernabé llega a Antioquía. Dice la palabra que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, el hijo de la consolación. Cuando llega allá, ¿qué dice? Él vio la gracia. Reconoció que allá, fuera del gobierno apostólico, fuera de la iglesia madre de Jerusalén, fuera del equipo apostólico, también había una iglesia que tenía la gracia del Señor. Vio como la mano de Dios. Y él dice, no, esto. Y entonces dice la palabra que él va a buscar a Saulo de Tarso, al que en Jerusalén no lo querían para nada. Tenía malos recuerdos, lo habían borrado de Facebook, de Instagram. Lo va a buscar y lo introduce en esa iglesia, escúcheme bien, libre de religiosidad. Dice así, Hechos 11:22 para adelante. Verso 24.
porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Verso 26, y se congregaron allí todo un año. Escúcheme, todo un año, solo un año. Solo un año se congregaron Bernabé y Saulo de Tarso, solo un año. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y no en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén se había viciado. La gente seguía guardando ritos, seguían guardando los ritos de purificación. En cambio, la iglesia de Antioquía, la gente, la que no era cristiana, cuando ven la gracia, dicen: estos son como Cristo, y comenzaron a llamarle a ellos cristianos y no a la iglesia madre de Jerusalén. ¿Acaso era la voluntad de Dios? Escúchenme bien, yo creo que la iglesia de Antioquía, en mi pensamiento, nunca hubiese alcanzado tanta proyección tan sobresaliente en Hechos de los Apóstoles si la iglesia de Jerusalén hubiese cumplido su propósito y su misión. Y de repente uno ve en una ciudad que se levanta alguien que usted no conoce, que no sabe de dónde salió, con una gracia, con un crecimiento, con una multiplicación. Iglesias históricas grandes, con grandes edificios, están cada vez más secas, donde no importa la gracia, sino que importa lo que el grupo dijo. No importa la gracia, sino que importa el estatuto, importa el dogma, no importa la gracia, se pierde la visión. Entonces dice, estuvieron todo un año Saulo y Bernabé, esta iglesia, hermanos, en un año. Acompáñenme así corriendo, Hechos 13, 1 al 3. ¿Listo? ¿Lo tienes ahí? Hechos 13, 1 al 3. Había en la iglesia que está, escúcheme, un año la iglesia de Antioquía, un año. La iglesia de Jerusalén tenía muchos más años aún, pero en un año, Hechos 13 del 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. ¿Cuánto tiempo les tardó? Un año. Porque la gracia, porque esta iglesia nació producto de gente que perseguida, que a la fuerza, que se vio la obligación, porque Dios los sacó de la como. Oh, mi Dios, sacuda más la iglesia de Chile. Oh, mi Dios, cada vez lo apago. Yo mismo lo apago, no es problema tuyo. Es mi emoción nomás. Pero ahora se apagó, ahí está. Yo mismo lo apago, pero estoy acostumbrado a pegar con un magófono así. Ojalá Dios le meta más fuego a la tierra. Ojalá la iglesia sea sacudida más todavía. Porque si tenemos que juntarnos a orar porque la iglesia fue sacudida y estremecida, es el propósito de Dios. Si la iglesia va a haber una separación de santidad, de alineamiento a causa de todo. Porque esto que ha ocurrido en nuestro país ha definido el corazón de muchos creyentes, ha definido el pensamiento. Ahora yo sé en mi casa de qué pastoreo, quién es quién, si me siguen o no me siguen. Porque todo el mundo te va a seguir, pastor. Todo el mundo te va a seguir mientras usted no le diga la verdad. Todo el mundo va a estar decirte amén mientras no le meta mucha presión. Todo el mundo va a estar con usted. Todo el mundo te va a aplaudir y te va a celebrar el mensaje hasta que tenga que decir la verdad. Pero nada, dice la palabra, nada podemos hacer contra la verdad. Y si la espada justiciera de Jehová se mete en nuestro país, que se meta, como dijo el Señor. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se encendió el fuego? Entonces esto va a provocar que las iglesias cómodas, conservadoras, que están contentas con la condición económica, porque se te tiene que bajar el diezmo para volver a depender de Dios, como dependíamos cuando recibíamos un par de monedas y la ofrenda de la viuda, como dijo alguien alguna vez. Si eso te va a volver
a la dependencia completa de Cristo, que así sea. Que así sea. Una hermana me dijo: pastor, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener, si viene el hambre, pastor? Y si no hay comida en las calles, y si no llega la comida, ¿hasta cuándo vamos a aguantar, pastor? ¿Hasta dónde? Y sabe lo que dice la palabra Apocalipsis, dice: esta es la paciencia de los santos, de los que guardan el testimonio de Dios y la palabra de Jesucristo. Si la iglesia se vuelve como Jerusalén, Dios levanta en este país iglesias como las de Antioquía. Dios levanta en este país iglesias como la de Antioquía. Si la iglesia se vuelve seca, cómoda, religiosa, sin necesidad de nada, mi Dios levante iglesias como la de Antioquía. Amén. Corre. Esa iglesia provoca, escúcheme bien, provoca ministros más rápidos. Allá estaban todos los apóstoles. Esteban fue el primer mártir, porque no se levantaron los apóstoles un día y dijeron: bueno, necesitamos un chivo expiatorio, necesitamos un mártir para que la cosa se encienda. No. El hombre era un varón bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu, que contendía con la sinagoga de los libertos, y nadie podía resistirle, por cuando le miraban la cara parecía como un ángel. Pero Dios tomó lo mejor, lo ofreció en una lapidación, y él vio a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios tomó lo mejor. Entonces, cuando a veces una iglesia está tan cómoda, ¿sabe? Voy a decir una locura, enójese conmigo, pero a veces el mejor líder, el mejor anciano, el mejor predicador te agarra a la gente y se la lleva, y entonces uno dice: wow, y eso nos provoca celo, eso nos vuelve al quebrantamiento, eso nos busca la necesidad. A veces se va la familia más diezmadora, esa que cuando a usted le llegó el diezmo está feliz y contento. Dios se la lleva. ¿Y qué hace Dios? Te dobla la rodilla. Pero esa iglesia de Antioquía en un año produjo ministros, maestros y profetas. Y estaban allí ministrando, dice la palabra. Entonces usted conoce este texto. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces esta iglesia de un año apenas impone las manos, ayuna y envía a estos hombres en un año. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia de Antioquía tiene el poder económico para enviar ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 11, 28 dice la palabra que vino un profeta llamado Agabo y profetizó que vendría un gran hambre. Entonces toda la iglesia de los gentiles enviaron ayuda a la iglesia de Jerusalén. Los gentiles, los que nunca estuvieron en la mente de la iglesia madre, los que nunca, son ahora los que tienen el recurso, porque Dios siempre va a respaldar su obra. Dios siempre va a desatar los recursos cuando una iglesia entiende su naturaleza y su propósito, pero Dios siempre los quitará cuando la iglesia pierde la esencia. Es una iglesia llena. No voy a tomar el texto de nuevo, pero dice que cuando Bernabé llegó, vio la gracia del Señor. Una iglesia con poder económico, una iglesia con equipo apostólico, hermano. Wow. Y no esto que nosotros vemos tanta vez, que yo agarro un montón de gente y la llamo pastor, pastora, pastora, para tener equipo apostólico, para confirmar mi ministerio. Este es un equipo apostólico verdadero, porque es un equipo apostólico que envía gente. Una iglesia de un año. Me da vergüenza predicarlo, porque yo todavía no envío a nadie, porque si se me van, me baja el número y hay asientos vacíos. El
El apóstol Satirio dos Santos le dijo a mi pastor con que yo estoy hace muchos años, le dijo así: ellos se tienen confianza, yo voy a tomarme nada más de las palabras sin faltarle el respeto. Le dijo: Pepe, cuando tú envíes, envía los mejores. Y cuando mi pastor envió a su mejor gente, hubo un vacío en la congregación, faltaba esa gente, la mejor gente. Pero Dios, cuando usted siembra la mejor gente, entonces Dios le va a traer gente de la misma naturaleza. Esta iglesia está llena de la gracia del Señor. Una iglesia que tiene equipo apostólico. Una iglesia, hermanos, que envía profetas y apóstoles. Y déjenme leer Hechos 13:4. Lo voy a leer, ponga atención. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y voy a nombrar ciudades, no contexto: Seleucia, Chipre, Salamina, toda la iglesia de Pafos, Perge de Panfilia. Llegaron a Antioquía de Pisidia, Icono, Listra, Derbe, ciudades de la Licaonia y las regiones circunvencinas, atravesando Frigia y toda la provincia de Galacia y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Al día siguiente Neápolis, de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, pasando por Antipolis, Apolonia. Llegaron a Tesalónica. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas para ir a Berea, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio, y llegó a Efeso, a Galacia, a Frigia. Se despidió y salió para Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones, de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y de Grecia, qué tremendo. Y de Grecia, hermanos, se partió para otro lugar, de allí a Mileto, y finalmente vuelven a Jerusalén, donde había comenzado todo. ¿Cuántas ciudades recorrieron aquellos ministros de la iglesia de Antioquía? En cambio, hermanos, la iglesia de Jerusalén, lo más lejos que llegó fue Samaria, Lidia, Jope, Cesarea. Y cuando fue a Antioquía, Pedro fue a dejarla embarrada en Antioquía. Mejor no hubiera ido. Note usted, solo 4 ciudades y un ministro nada más, Pedro, su vuelta apostólica. La iglesia de Antioquía en un año envía misioneros, recorren toda la tierra habitada, y Pablo puede decir: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. En cambio allá, esa iglesia que no tiene necesidad de nada, que tenía lo que Pablo llama en Corintio los superapóstoles, aquella iglesia solo envió a Pedro, nada más. La iglesia de Antioquía llenó toda la tierra del conocimiento del evangelio. Se vuelve una iglesia de consolidación. Se vuelve una iglesia que no solamente envía misioneros, sino que pueden hacer obras de misión, consolidando todas las iglesias que ellos habían edificado. Mientras la iglesia de Jerusalén, usted la ve en Hechos de los Apóstoles, que finalmente pierde toda relevancia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Toda relevancia, toda importancia no tiene más, sino Dios cambia su gracia, su mano a esa iglesia que fue fundada en hombres que venían huyendo de allá, pero mientras huían, hablaban la palabra. Mientras escapaban de la persecución, que escúchenme bien, que Dios provocó. ¿Sabe cómo? Ustedes saben
cómo se han abierto todas las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, cuál ha sido la dinámica de la evangelización en Chile. No es la multiplicación ni el envío, es la división de la iglesia. La división de la iglesia en Chile se ha dividido, se ha multiplicado, han abierto obras nuevas, se han levantado nuevas iglesias, se han abierto nuevos locales, se han abierto nuevas plazas, no porque alguien haya tenido visión apostólica y ministerial, sino porque alguien de Dios o no de Dios, se le ocurrió arrancarse con los tarros, se agarró un grupo de gente y entonces se enemistó con el pastor y se abrió su propia iglesia, y ese pastor lanzando cuanta maldición y palabra profética contra aquel rebelde. Pero pasados los años, pasado el tiempo, aquel que no le anunciábamos nada bueno levanta una iglesia grande, poderosa y con gracia y con unción. Tal vez tendrá que cargar la vergüenza de haber deshonrado su casa paternal y su padre apostólico, pero a la larga aquella gente que viene a aquella iglesia vienen con una fe genuina en Cristo Jesús. Entonces Dios no le queda más que bendecir esa iglesia, porque llega gente con hambre. No era la voluntad de Dios que aquella iglesia se dividiera, no era la voluntad de Dios que aquella iglesia tuviera conflicto, pero Dios no vio otra forma más ni mejor que aquella iglesia entendiera su propósito de evangelización, de discipulando. Si no, dice: bueno, viejo, como tú no entiendes, como no comprendes, te saco a aquella iglesia con dolor, con sufrimiento, pero es una nueva obra que se abre, que busca la gracia, que busca la unción. Escúcheme, no conozco ningún pastor que no inicie una obra dependiendo tanto de Dios como cuando comienza. Pero conozco muchos pastores, muchas iglesias, que la gente ya no necesita orar, ya no necesita buscar de Dios, ya no necesita depender de Dios, porque lo tienen todo. Buena iglesia, buenos vehículos, micrófonos que no se apagan ni aun el más torpe que los mueva, iglesia llena, iglesia que ofrenda, que diezma. Entonces aquel pastor ya no tiene necesidad de nada. Y cuando no tienes necesidad de nada, le voy a decir una verdad brutal: usted tampoco necesita a Dios. Porque aunque le parezca ridículo lo que voy a decir, fuera de sí, pero los monitos bailan tirándoles maní. Se vuelve todo mecánico, se vuelve todo orquestado. Los músicos ya saben qué canción tocar para que la gente llore. El pastor sabe cómo doblar o subir o bajar la voz para que la gente se sienta emocionada. Pero la gracia de Dios no está allí. La gracia de Dios Dios cambia la estación y se va a la iglesia de Antioquía. Aquella iglesia que nace producto de la persecución es una iglesia con gracia. Es una iglesia que Dios añade gente. Es una iglesia que en un año tiene maestro, tiene profeta, tiene equipo apostólico. En un año pueden enviar ministros. En un año tienen finanzas para sostener a iglesia. En un año recorren y toda la vida tienen ese poder, esa gracia. Hermanos, póngase de pie. Ya no me avisaste nunca cuando se terminaron los 15, pero deduzco en mi espíritu que ya qué rato que me pasé. No, solo me he pasado 5 minutos. No, ahora estoy transpirando, viejo. Ahora no, tendrían que quitarme el micrófono a la fuerza. ¿Veo, no? Estamos tan acostumbrados, los músicos suben al tiro. Ahora, si no hacen que la unción baje, qué bueno es incomodarnos un poco con las verdades. Qué bueno es que la verdad nos incomode para que ni siquiera podamos decir amén. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a decir amén, que cuando el pastor les saluda buenos días, dicen amén.
que cuando se despiden les dicen amén. Le decimos amén a todo y qué bueno es. Pero cuando está una palabra bien, hermanos, así como la de él, como la del pastor anoche, porque yo entiendo una cosa. Esta cosa es como una torta de muchas capas. ¿Cómo se llama la torta que más le gusta a mi esposa? La torta amor, no sé cómo. Ella es enamoradísima como ella sola. La torta amor tiene varias capas, ¿no? Primera capa, segunda capa, y me parece que el Señor está preparando una torta de amor bien grande con esta iglesia, para sacudirlo, para estremecerlo, para moverlo, para provocarlo. Escúcheme, para provocarte a celo. Iglesia El Shaddai, te provoco a celo. Ojalá el Espíritu de Yahweh te provoque a celo, te incomode. Diga, lo vuelvo a invitar el otro año. No importa. Pero si te provoqué a hacerlo, estoy cumpliendo mi ministerio. Oh, voz de Jehová, que estremezca la tierra, que estremezca tu espíritu, que separe el alma del espíritu, te llega a los huesos, a la médula. Son gente tan buena. Cada vez que he venido aquí, veo gente tan fiel, tan perseverante. Algunos casi me sé hasta el nombre. Buena gente, perseverantes. Oiga, tiene que ser así usted para seguir a un hombre tantos años. Para seguir una palabra hace tantos años, tiene que ser usted un varón bueno, lleno de fe y del Espíritu. Pero es la palabra del Señor. Anda, buen hombre, mujer de fe, mujer que todos estos años ha mostrado fidelidad, carácter, permanencia, amor a tu iglesia, amor a tus pastores. Te bendigo por esa fidelidad. Pero es tiempo que traspases esta fidelidad, que traspases tu carácter, que hagas otro discípulo tal cual eres. Ojalá te provoque mi Dios. Aleluya. Ojalá tengan en los días que vienen, ojalá tengan dolores de parto. Ojalá tengan esos dolores de parto que tiene toda iglesia, que se va a multiplicar y que va a crecer. Ojalá tengan los dolores de parto. Ojalá tengan los dolores de la parturienta. Porque como dice el profeta, regocíjate la que no daba a luz, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. Ha dicho Jehová. Levanta canción, levanta gritos de júbilo, iglesia El Shaddai, porque esta mañana, en este día, estamos aquí para abrirte violentamente la matriz. ¡Oh, aleluya! Para violentarte si fuera necesario. Aleluya. Porque escúcheme, pastor, pastora, ninguna palabra dada por Dios se pierda en el tiempo. Ninguna palabra. La palabra de Dios, soltada en palabra profética, gravita en la atmósfera de una casa. Y solo se pierde cuando aquella iglesia deja de creerla, deja de anunciarla, deja de profetizarla. Entonces la palabra, hermanos míos, pero cuando una iglesia, yo sé que así es, yo sé que ustedes tienen tantas palabras proféticas sobre ustedes,
Yo sé que estuvo el apóstol, el padre de esta casa, el año pasado y sin duda les activó palabra. Sé que estuvo el profeta Robles, que también seguramente les activó palabra. Está el apóstol Acuña, que sin duda les ha activado palabra. Sin duda ustedes tienen sobre ustedes un peso de palabra que está gravitando, solo esperando ser activada, solo esperando ser atraída, solo esperando siendo llamada. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Aleluya. Métete la canción que quieran, no hay problema. Aleluya. De las cenizas me has traído hasta tu luz de la oscuridad, quitando mi pena, llevando. Déjame interrumpirte. Hoy ya tengo que terminar. Vino el general a Eliseo antes que muriese y le dice: Padre mío, carro de Israel. Y el profeta le dice una palabra: abre la ventana, toma las saetas y golpea la tierra. Y luego que haya golpeado la tierra, la palabra profética debe viajar. Y la palabra profética era saeta de Jehová, saeta de salvación contra los sirios. La palabra, oiga, porque cuando usted hace un congreso, usted está invitando a la palabra. Esa carne de barro inútil, imperfecta, pero usted está invitando a la palabra, está trayendo la palabra, está trayendo los ministerios, está trayendo gracia, está trayendo. Entonces es la palabra que viene a decirte: saeta de salvación, saeta de crecimiento, saeta de multiplicación, saeta de parir hijo, saeta de engendrarse, saeta de volverse una iglesia de Antioquía, saeta. Y entonces el problema está que aquel rey, cuando el profeta le dice: toma la saeta y golpea la tierra, sabe que el hombre me pareció a mí poco hombre, poco masculino, porque toma la saeta con una delicadeza y golpea. No sé si le dio vergüenza, no sé si le produjo un problema molestar al profeta enfermo, no sé, pero la golpea con tanta suavidad. Entonces el profeta se enojó y le dijo: si hubieras golpeado la tierra, porque es la tierra la que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubieses destruido completamente a los sirios. Pero como solo la golpeaste 2 o 3 veces, solo los derrotarás 2 o 3 veces. Ustedes han tenido tanta cosa, diseños para crecer, diseños para multiplicarse, y han activado la iglesia, y han metido la iglesia, y la han llevado con fuerza, la han violentado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Solo han golpeado la tierra 2 o 3 veces. Todo lo que hagan, todo lo que hagan, todo lo que haga Iglesia Shaddai, todo lo que haga, hágalo con violencia. Golpee la tierra 1 vez, golpee la tierra 2 veces, golpee la tierra 3 veces, golpee la tierra 4 veces, golpee la tierra, golpéela, golpéele hasta que la tierra se hiera, y la tierra del fruto, del fruto, del fruto, del fruto. Iglesia de Antioquía, sé bendecida esta mañana. Iglesia de Antioquía,
Permíteme llamarte así, Iglesia de Antioquía. Iglesia que crece y se multiplica. Aleluya. Iglesia de Antioquía. Suelten el canto profético, muchachos. Suelten el canto profético. Grita conmigo, Iglesia de Antioquía. Glorioso, su nombre es glorioso, glorioso, glorioso. Es nuestro Dios, glorioso.
Cristo te ungió.